La fiscalización en alguna medida sugiere un principio de dependencia o de autoridad. Me fiscaliza quien es superior a mí o quien ha sido investido de autoridad para fiscalizarme. Sin embargo, la ciudadanía cuenta con mecanismos de veeduría y control ciudadano. Entonces, dos elementos básicos de este sistema de rendición de cuentas que estamos tratando de retratar tienen que ver con el acceso a la información, con que sea transparente, con que la información sea visible y accesible. Y desde otro punto de vista, creo que hay una suerte de fiscalización, de veeduría o de control sobre las actuaciones. Así es como entonces, con estos dos principios, empezamos a construir o a plantearnos el llamado sistema de rendición de cuentas, o ahí lo vamos a ver en la gráfica con sus acrónimos, con sus iniciales, RDC, el sistema de rendición de cuentas, que va a caracterizarse en el espacio de lo público por un principio de universalidad. ¿Qué quiere decir el principio de universalidad? Que los contenidos, la información pública, la información pública no puede ser prácticamente irrestricta, es de acceso prácticamente irrestricta, salvo condiciones muy especiales. Por ejemplo, sabemos que en el ámbito del fuero privado existe información sensible de naturaleza privada, qué sé yo, la información médica puede ser de carácter confidencial y privada. Inclusive recientemente la Dirección de Migración y Extranjería y la Sala Constitucional resolvió en el sentido de que yo puedo averiguar las salidas del país que tiene una persona. Sin embargo, el destino no, porque esto está invadiendo la privacidad de la persona. Pero esto se trata del ámbito privado. ¿Qué pasa en lo público? El acceso a esa información, la información pública, el acceso a la información pública debe ser de carácter universal y ponemos el asterisco ahí, salvo en casos muy especiales que la Asamblea Legislativa decreta, solo la Asamblea Legislativa puede decretar sesiones legislativas como privadas o puede decretar secreto de Estado, pero son en casos sumamente especiales. Entonces, parte de lo que señalamos o parte de lo que hay que indicar es el tema del principio de universalidad dentro del sistema de rendición de cuentas. Segundo, si constituimos un sistema de rendición de cuentas, uno de los elementos fundamentales es el tema de responsabilidad. Rindo cuentas no como un principio de publicidad política o de promoción política. Se rinde cuentas porque existe una responsabilidad de quien rinde cuentas. La persona que rinde cuentas está obligada a brindar esa información. Esa es parte también del sistema de rendición de cuentas. Otro de los elementos fundamentales del sistema tiene que ver con la participación. La rendición de cuentas debe ser participativa, debe abrir el espacio de lo público, debe permitir que los vecinos y vecinas tengan acceso a esta información. Ese es otro de los principios fundamentales del sistema de rendición de cuentas. Desde ahí que la participación ciudadana sea un elemento consustancial de ese sistema de rendición de cuentas. No podemos hablar de rendición de cuentas si no existe universalidad, responsabilidad, participación, veracidad. Esto es un tema clave, el tema de la veracidad de la información pública. ¿De qué nos sirve una rendición de cuentas si la información está truqueada, manoseada, falseada? Si estamos planteando unas mejoras institucionales increíbles y no existe forma de verificar o esa información no es veraz. Con eso lo que estamos haciendo es demagogia, con eso lo que estamos haciendo es engaño. Entonces, parte de los elementos que conforman este sistema de rendición de cuentas tiene también que ver con la veracidad. ¿Cómo comprobamos esta veracidad? A través de estos otros dos elementos del sistema que señalábamos. Si hay transparencia, tengo acceso a la información base que conduce al informe de rendición de cuentas. Si hay fiscalización o veeduría ciudadana, tengo la posibilidad de comprobar la veracidad de la información. Pongámoslo claro. Viene un alcalde o alcaldesa y nos anuncia, mira, acabamos de construir 400 metros de camino, acabamos de asfaltar o de lastrear 400 metros de camino en el distrito X. Bajo un mecanismo de transparencia yo tengo acceso a la información pública, a saber, a través ahora incluso de los sistemas de compras públicas, cuál fue la empresa concesionaria. A través de un mecanismo de veeduría y contraloría ciudadana yo puedo verificar, no fueron 200 metros, y en el distrito no se han hecho esas mejoras, eso que está poniendo el alcalde o alcaldesa o que están viviendo como informe de cuentas es falso, la información no es veraz. En la veracidad es otro de los elementos consustanciales del sistema de rendición de cuentas. Y por último, el tema de la periodicidad. La rendición de cuentas debe ser un ejercicio cíclico. Es un ejercicio que no debe hacerse, como usualmente sucede, durante los procesos electorales, cuando me interesa dar a conocer lo mucho y lo bonito que hice. No, el sistema de rendición de cuentas tiene una periodicidad. Vamos a ver, más adelante en esta breve presentación,
El Código Municipal establece esa periodicidad. Cada cierto tiempo las autoridades tienen que informarnos sobre el avance de su gestión. Tienen que informarnos no solo sobre los resultados numéricos de su gestión, sino sobre la proyección. Yo prometí durante el periodo de 4 años, a los 2 años voy a tener resuelto el tema financiero del municipio. Debo rendir entonces periódicamente el avance de mis metas, de mis objetivos y de mis realizaciones, porque todos los proyectos no se realizan de una sola vez en el cuatrienio, perdón, o no solo se realizan el último año cuando vienen los juegos electorales y cuando se abren los juegos electorales. Entonces vean que cuando hablamos de rendición de cuentas no podemos hablar de una definición a secas. Hablamos de un sistema que involucra dos características esenciales como la transparencia y la fiscalización y una serie de elementos que le dan valía y le dan verosimilitud a este concepto de rendición de cuentas. Vamos a ver también que en relación con esto existe todo un marco legal en nuestro jurídico en nuestro país que tiene que ver con el tema de rendición de cuentas. Elementos que desde la legalidad le dan consistencia a eso. Primero, y en primer término, hablábamos de la constitución política. El artículo 11 que reconoce el principio de soberanía popular y reconoce que las autoridades públicas son simples depositarios de la autoridad. Y los artículos 27 y 30, relacionados con el derecho de petición y acceso a la información pública. Nuestra propia constitución política valida uno de los elementos de la rendición de cuentas que ya analizamos recién, el de soberanía popular y desde otra perspectiva también el de acceso a la información pública y el derecho de petición, que es base fundamental de esa transparencia, que más adelante vamos a observar un poco más en detalle. Existen otras normas relacionadas con el sistema de rendición de cuentas o que le dan consistencia al sistema de rendición de cuentas. Una de ellas es la Ley de Regulación del Derecho de Petición, es una legislación muy reciente, la Ley 9097, la Ley 8220 de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos, que garantiza un acceso a la información pública y un derecho de respuesta y establece una serie de periodicidad de tiempo para esta respuesta a la información pública. No, normalmente o usualmente se estila el principio de 10 días hábiles para la resolución o el derecho de respuesta. Y por último, la ley 9158, que es bastante reciente, que es la ley reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. En el régimen municipal, el sistema de contralorías de servicios no está suficientemente extendido, no son muchas. La última contabilidad que había al respecto nos hablaba de 14 municipalidades que tenían estos sistemas de contralorías de servicios, pero en buena medida se convierten en una instancia que coadyuva, que permite la apertura de todos estos espacios y que permiten que se dé una comunicación más fluida y una rendición, de una actuación, rendición sobre la actuación de las autoridades. Adicionalmente, vamos a ver que otras de la legislación que hace parte del sistema o que fortalece este sistema de rendición de cuentas son la Ley General de Control Interno, que en su artículo 12, inciso E, habla de la responsabilidad de entregar un informe de labores al concluir nuestro periodo de trabajo como autoridades municipales. También hablamos de la ley 8422, de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Y muy importante, y esto nos vamos a detener y lo vamos a analizar con más profundidad un poquito más adelante, el Código Municipal, que expresamente en el artículo 19, incisos F y G, y muy recientemente una reforma que ocurre hace aproximadamente 9 meses en el inciso Q, establece los parámetros, los mecanismos y el periodo en que la alcaldía municipal debe rendir cuentas. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. No quiero profundizar mucho en el tema de la legalidad, pero vean ustedes que los ticos somos muy buenos para crear un marco jurídico bastante amplio, para crear leyes para todos. De hecho, hay gente que dice que hay tantas leyes como abogados, ¿verdad? Pero en realidad esto es parte de la legislación que constituye ese entramado del marco legal del sistema de rendición de cuentas. Vamos a ver un poco más en detalle lo que tiene que ver con el Código Municipal. Antes de eso, vamos a analizar algunos de los elementos básicos que tienen que ver con el derecho de petición a la información pública. ¿Por qué le damos tanta relevancia al tema de petición de la información pública? Porque como indicábamos en diapositivas atrás, el acceso a la información pública, la transparencia es el mecanismo base a partir del cual se generan todos los sistemas de rendición de cuentas o a partir de la cual se genera la rendición de cuentas. Como vecino, como ciudadano, como municipio, tengo la posibilidad de solicitar información a la autoridad municipal.
¿Cómo debo de hacer que esta información, cómo debo solicitar esta información para que no sea la excusa, la no presentación, la falta de firma, las razones por medio de las cuales la municipalidad se niega a brindar información? Como mínimo vamos a tener 5 elementos que no deben de faltar en cualquier solicitud de petición de información pública, la cual debe de formularse siempre, sí o sí, por escrito. Y esto nos acerca al debido proceso. ¿Cómo darle debido proceso a una solicitud de información? Bueno, lo primero que vamos a señalar, como se indica acá en el primer óvalo, el óvalo de color celeste, es el peticionario. Yo debo indicar quién soy, mi nombre completo, mi número de cédula y el medio de notificación. Puede ser un correo electrónico, puede ser un número de teléfono. Ahí es donde debo de poner la referencia relacionada con quién gestiona, quién solicita, quién hace la petición de esa información pública. Segundo, un detalle muy importante, el destinatario, ¿hacia quién va dirigida la petición? ¿Va dirigida hacia la alcaldía municipal, es decir, la solicitud de información? ¿Va dirigida hacia el consejo municipal? ¿Puedo yo como ciudadano o ciudadana pedir a un departamento municipal en específico o por el contrario, debo de dirigir mi solicitud de información a la alcaldía municipal, que es una suerte de gerencia de la corporación municipal? Bueno, debemos de dirigir la información, la solicitud de información a la alcaldía municipal. Usualmente se dirige a la alcaldía municipal. Podemos incorporar una copia del departamento respectivo, pero debemos de gestionar ante el gerente, ante la autoridad superior. En este caso, el máximo ante la autoridad superior a nivel administrativo de la municipalidad. Entonces, el destinatario. Para el caso concreto que estamos analizando, que es el tema de lo municipal, sería ante la alcaldía municipal. Es a quien debemos dirigir la solicitud de información. Otro detalle importante, aunque pareciera una obviedad, pero no menos importante, es que el texto debe ser escrito en idioma español, lógicamente, y debe ser suficientemente claro, debe ser concreto y preciso. Les requiere información relacionada con el cobro del impuesto de bienes inmuebles en el distrito San Rafael, para poner un ejemplo. Le solicito información respecto a la inversión de partidas específicas aprobadas durante los últimos 4 años para la comunidad de Las Delicias, para poner un ejemplo, ¿verdad? Debemos de ser lo más concreto posible, porque a veces si el texto no es explícito, da pie a que se rechaza portas porque es ilegible o es inentendible, no se sabe qué es lo que estoy pidiendo. Entonces, a veces, por poner un texto muy florido, a veces perdemos el sentido o el espíritu de la información. Es parte de lo que siempre debemos de promover. Por último, un detalle muy importante de contenido, no tanto de forma, pero sí de contenido, la coherencia, la razonabilidad, proporcionalidad y competencia. Yo no le puedo llegar a pedir información a la alcaldía municipal respecto al nombramiento de docentes del Ministerio de Educación Pública. ¿Por qué? Porque de primera entrada no es competencia de esta alcaldía la gestión y el nombramiento de educadores en centros educativos. Sabemos que esa es una competencia del Ministerio de Educación Pública, del señor ministro y de las autoridades que existen relacionadas con esto. Ahí tenemos que tener muy claro, delimitar muy claramente la competencia. ¿Quién es competente y a quién le debo solicitar información en relación con competencias? Si se trata de asuntos de índole municipal, le ha de corresponder a nivel administrativo a la alcaldía municipal. Si se trata de asuntos a nivel político o de definición de reglamentación, le corresponderá al Consejo Municipal. Por ejemplo, si hago una solicitud relacionada con el estado de aprobación de los reglamentos de participación ciudadana en la municipalidad, esa solicitud probablemente la pueda dirigir a la Secretaría del Consejo Municipal, que me va a dar, o al Departamento Legal, que me va a dar la información. Pero respecto del estado actual, sabemos que quien elabora los reglamentos, quien toma los acuerdos en esta materia es el Consejo Municipal. Entonces, la razonabilidad, la proporcionalidad y por sobre todo la competencia es uno de los temas más importantes. ¿A quién le compete? ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene la competencia para rendirme esa información? En relación con la razonabilidad y la proporcionalidad, tiene que ver con la capacidad de actuación. No voy a pedir, bríndeme información de los últimos 20 años respecto de todas las partidas específicas que recibió la municipalidad durante los últimos 20 años y los detalles de su ejecución. Ahí vamos a tener un problema de proporcionalidad. Va a costar y va a demorar muchísimo más tiempo para la administración municipal verificar 20 años de partida, verificar los gastos de 20 años de partida. Ahí habría
una imposibilidad material, tal vez, de acceder a un récord de información tan antiguo. Entonces, cuando hablamos de racionalidad y proporcionalidad, nos referimos precisamente a eso. Información concreta que sea competente y que sea razonable, que yo tenga acceso en un lapso de tiempo más o menos lo suficientemente razonable. Por último, un detalle que no es tanto de contenido, pero sí de forma y que es clave cuando hago una solicitud de petición de información pública es la fecha de recepción, sello y firma de quien recibe. ¿Por qué? Porque a partir de la fecha de recepción voy a yo contar los 10 días hábiles o a partir de la fecha de recepción se va a iniciar el proceso de solicitud. Si yo voy, dejo la nota y no tengo un recibido, el famoso sello de recibido, la famosa frase popular, papelitos hablan, si no tengo este documento, ¿cómo hago para verificar cuándo fue entregado? ¿Quién me lo recibió? Y a partir de cuándo empiecen a correr los plazos relacionados con el debido proceso. Por eso, esto que pareciera muy niño, muy poco importante, es la fase o es el punto que marca la apertura del debido proceso y la apertura y el cumplimiento de los plazos, tal y como lo señala, como lo protege el artículo 27 constitucional, que señala el acceso a la información pública y el derecho de petición. A grandes rasgos, estos son los elementos esenciales que conforman el derecho de petición relacionado con la información pública. Vean ustedes. Ahora bien, hemos hablado hasta el momento de alguna teoría relacionada con el origen del sistema de rendición de cuentas, relacionados con los elementos que conforman el sistema de rendición de cuentas y relacionados con cómo activo ese sistema de rendición de cuentas a partir del derecho de petición y cuáles son las características que existen. Pero ahora bien, en el tema municipal, que es el que le interesa al IFAN, al instituto y a las instituciones que estamos acá, ¿cómo podemos aplicar este sistema o qué implicaciones tiene este sistema de rendición de cuentas para las autoridades municipales y particularmente cómo encuentro estas implicaciones en el régimen municipal, que es parte de lo que nos interesa? Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Vamos a escuchar una breve cápsula donde un exalcalde, que forma hoy parte del equipo docente del instituto, nos cuenta un poco de la relevancia de este sistema de rendición de cuentas y por qué lo municipal debería ser más que importante, más que trascendente, desarrollar una serie de mecanismos y de espacios de rendición de cuentas, no solo como mecanismo de publicidad político-electoral, sino también como un mecanismo de gestión comunitaria, dado que cuando la comunidad descubre qué se está haciendo, existe la posibilidad de que se den aportes, la famosa contrapartida comunitaria, y también existen posibilidades de aumentar el espacio de la democracia política. Porque si nos consideramos demócratas únicamente con ir a votar una vez cada 4 años, reducimos la democracia a un pequeño acto de unos cuantos minutos. Cuando la comunidad se involucra y se empodera y exige rendición de cuentas, ampliamos la democracia, brincamos de la democracia representativa a la participativa. Veamos unos instantes este breve video relacionado con el sistema de rendición de cuentas aplicado a lo local. Ciudades comunales. De ahí que generar una cultura de transparencia y acceso a la información no solo contribuye a fortalecer los procesos de rendición de cuentas relacionados con la gestión de los recursos municipales, también permite que la ciudadanía participe activamente en la identificación de necesidades, seguimiento de proyectos y aportes a través de la denominada contrapartida ciudadana, incrementando la fiscalización, impacto y apropiación desde la ciudadanía. La rendición de cuentas nace de un concepto inglés, accountability, y esencialmente significa que el administrador público debe dar cuentas de lo que recibe, como una contabilidad. Si recibe 100, tiene que entregar 100. Sin embargo, al día de hoy, nuestra constitución política y otras normas dicen que la rendición de cuentas va más allá. La rendición de cuentas es la que debe dar aquel funcionario público, no solo por los recursos que recibe bajo su administración, sino que también es responsable de dar cuentas de los objetivos y de las propuestas que hace. De manera que también la rendición de cuentas tiene que ver con la eficiencia en la gestión. Perfecto. Ahí observamos hace unos instantes cómo se estructura el sistema de rendición de cuentas a nivel local. Ya vieron ustedes una serie de ventajas que este sistema ofrece, desde la posibilidad de la contrapartida ciudadana hasta la posibilidad de rendir cuentas, hasta la posibilidad de legitimar el ejercicio del poder público cuando rendimos cuentas. Veamos a ver ahora
con un poco más de nivel de detalle cuáles son los espacios de rendición de cuentas que existen y que están habilitados a nivel municipal, de acuerdo con la legislación. En primera instancia, vamos a hablar del Consejo Municipal. En el caso del Consejo Municipal, vamos a ver que en el caso de las autoridades municipales, en este caso el Consejo Municipal y un poco menos el Consejo Distrito, vamos a ver que la norma relacionada con el Consejo Municipal tiene que ver con su carácter de jerarca. En ese sentido, la ley ha definido que el jerarca es el Consejo Municipal y la ley de control interno, en su artículo 12, inciso E, señala, es obligación, en este caso del Consejo Municipal, presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal al ente o al órgano sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y los entes y órganos competentes de la administración activa. ¿Qué significa esto? Aunque el Consejo Municipal es un órgano colegiado, es un órgano grupal que toma acuerdos y que funciona de forma grupal, existe la obligación al terminar el periodo de entregar un informe de labores. Ojo, 2024 tenemos transición de autoridades municipales. El 1 de mayo del 2024 ingresarán nuevas regidurías y sindicaturas al Consejo Municipal. Es obligación del actual Consejo Municipal, a la luz de lo que establece la Ley General de Control Interno, entregar probablemente en el proceso de transición, una vez que en febrero están electas las nuevas autoridades, regidurías y sindicaturas, en este periodo entre febrero y el 30 de abril, que termina el periodo constitucional, debe de habilitarse o debe de entregarse un informe de gestión. ¿Qué deberá de tener ese informe de gestión? Mínimamente el conjunto de reglamentos, de modificaciones que en el cuatrienio este Consejo Municipal aprobó. Por ejemplo, si el Consejo Municipal X aprobó el plan regulador urbano, informar dentro de su informe de labores, se aprobó un nuevo reglamento de plan regulador, se aprobó un nuevo plan regulador para el cantón con las siguientes implicaciones. Qué sé yo, si se mejoró el reglamento de servicios urbanos y se incorporó la policía municipal dentro de los servicios urbanos, el Consejo Municipal debe informar de esto. Se realizaron consultas en relación con un nuevo reglamento de manejo de residuos sólidos, el cual está pendiente de aprobación. Esto lo debe informar el Consejo Municipal saliente al entrante. ¿Para qué sucede esto en la legislación? Para tratar de generar la continuidad. Ustedes saben que la administración continúa, lo que varían son los jerarcas y las autoridades. Entonces, en este sentido, hay un principio de continuidad. La municipalidad sigue siendo la misma. Se cambió la integración del consejo. En algún momento era dominado por un partido político y tenía estos y estos miembros. En otro momento, producto del proceso de soberanía popular y de esa delegación de autoridad que vimos en las primeras diapositivas, cambió la integración del consejo, sí, pero hay continuidad, los reglamentos continúan, la administración continúa. Entonces, el principio de este artículo es que exista continuidad, que los nuevos jerarcas, las nuevas autoridades tengan la posibilidad de conocer las actuaciones y qué está pendiente de aprobación o qué procesos se encuentran pendientes dentro del ámbito de competencias del Consejo Municipal. Igual no sucede, acá hacia la parte inferior de la diapositiva, con los consejos de distrito. En este caso, el artículo 57, inciso G del Código Municipal, obliga a los consejos de distrito, leo textual, a informar semestralmente a la municipalidad del cantón a que pertenezca sobre el destino de los recursos asignados al distrito, así como a las instancias ejecutoras de los proyectos. Vean ustedes que hay una suerte de microobligación, una suerte de microinforme de labores. En este caso, hablamos no tanto de un informe por la formalidad del caso, pero sí se habla de que semestralmente el Consejo de Distrito debe informar sobre las obras que se han desarrollado en el distrito. No giraron los recursos y las partidas específicas. Está pendiente de ejecución la realización del proyecto de parque infantil en la comunidad de Las Cascadas, por poner un ejemplo. Bueno, todo esto se informa. ¿Qué ha venido haciendo durante los últimos 6 meses el Consejo de Distrito? ¿Cuál es su actuación? ¿Cuál es el avance de estas obras? El artículo 57, inciso G del Código Municipal, obliga al Consejo de Distrito a desarrollar este tipo de ejercicio. Tal vez no en la forma formal de un informe de labores, pero sí a través de un informe semestral que debe rendir a la municipalidad sobre el estado de avance y el desarrollo de las actividades a nivel de cada uno de los distritos. Donde el Código Municipal y la legislación es más precisa y más específica respecto al sistema de rendición de cuentas es con la alcaldía municipal.
Probablemente tenga que ver con que la alcaldía municipal constituye la autoridad ejecutiva de las municipalidades, constituye ese gerente o gerenta que tenemos en la corporación municipal. Él o ella es el responsable de la marcha del municipio, de la ejecución presupuestaria. Entonces, en este sentido, el artículo 17 es más preciso y establece una serie de parámetros para el control y para la rendición de cuentas en la alcaldía municipal, los cuales vamos a ver a continuación. Primero, el inciso F señala: en la alcaldía municipal debe rendir al Consejo Municipal semestralmente un informe de los egresos que autorice. Esta es la denominada nómina de gasto. La ejecución del presupuesto, quién se ha comprado, qué se ha invertido, a quiénes qué se ha contratado. Muy recientemente se incorporaron dos párrafos adicionales a este inciso F, señalando lo siguiente, textual: dicho informe deberá publicarse en los medios electrónicos, digitales o de cualquier otra naturaleza que sea de fácil acceso a los vecinos del cantón. Esta reforma, la que se introduce con la ley 10.228, permite que se habiliten, que se utilicen medios electrónicos y digitales para que se tenga acceso a esa información pública relacionada con la nómina de gastos e inversión. Anteriormente, esta reforma, que era lo que normalmente sucedía, se entregaba a las curules de las señoras y señores regidores, a los del Consejo Municipal, un legajo de documentos, una nómina de gastos que era inmensa, una nómina que parecía un directorio telefónico. Entonces se cumplía. Yo rendí el informe, yo entregué el informe de egreso, la nómina de gastos está en los curules de las regidurías. Normalmente se hacía así. A partir de abril del año pasado, esta reforma no tiene ni un año, la ley exige, el artículo 17, inciso F, con esta adición, exige que esto debe publicarse por medios electrónicos y digitales, garantizando el acceso a los vecinos del cantón. Se cumple con un pilar, el pilar de la transparencia y acceso a la información pública, fortaleciéndose el sistema de rendición de cuentas. Adicionalmente, el inciso G del artículo 17 del Código Municipal, recordemos que el artículo 17 señala las obligaciones de la alcaldía municipal, literalmente señala, cito, rendir cuentas a los vecinos del cantón mediante un informe de labores ante el Consejo Municipal para ser discutido y aprobado en la primera quincena del mes de marzo. Ojo, subrayado, de cada año. Dicho informe debe incluir los resultados de la aplicación de las políticas para la igualdad y equidad de género. Además, deberá estar a disposición de los habitantes del cantón a través de cualquier medio idóneo convencional o por medio de la página web de la corporación. Estas últimas dos adiciones, estas últimas tres líneas o párrafos, fueron incorporados de forma más reciente. Aspecto clave e importante: este informe de labores debe desarrollarse, estamos a la vuelta de la esquina, durante la primera quincena del mes de marzo. ¿Sabemos nosotros y nosotras cómo se desarrolla este informe de labores? Se desarrolla este informe de labores como usualmente se hace, se entrega el documento ante el Consejo Municipal y no hay discusión. Se desarrolla este informe de labores como sucede en 14 municipalidades del país que cuentan con un reglamento específico y que obliga a la alcaldía municipal a acudir a los distritos y a los consejos de distrito a rendir este informe de rendición de cuentas. ¿Cómo está la situación en nuestro cantón? ¿Estamos ejerciendo ciudadanía responsable como vecinos y vecinas, informándonos de cómo se da ese informe de rendición de cuentas? ¿Se publicita ese informe de rendición de cuentas? ¿Quién convoca este informe de rendición de cuentas? ¿O únicamente convocamos a los que están de acuerdo y nos van a aplaudir el informe de rendición? ¿O convocamos a la ciudadanía en general para que esculque, analice, debata, cuestione, verifique, vea si hay veracidad en ese informe de rendición de cuentas? Este inciso es muy poderoso y la responsabilidad como ciudadanos, en términos de ciudadanía activa, es apropiarnos de este espacio. Porque la letra de la ley puede ser muy buena, pero si la ciudadanía está inerte y no se moviliza, todo el sistema de rendición de cuentas y todos estos espacios quedan nulos o pierden total efectividad. Finalmente, les contaba yo a ustedes que hace aproximadamente 9 meses se introdujo un inciso Q, junto con las reformas que señalé adelante, al artículo 17, que señala lo siguiente: procurar que dentro de las obligaciones de la alcaldía municipal, precisamente en este artículo 17, estamos señalando, procurar que la gestión municipal se desarrolle con transparencia, para lo cual garantizará a los habitantes del cantón el acceso a la información pública. Ojo, parece que nos estaba escuchando, mediante la creación de una página web o de cualquier otro medio idóneo, para que sirva de plataforma para la publicación de actas, reglamentos, resoluciones,
presupuestos municipales, también el SICOP, el sistema de compras públicas lo obliga, liquidaciones presupuestarias, salarios de funcionarios, informe de labores, estudios sobre Cantón, perdón, y cualquier otra información que sea de interés público para sus habitantes. ¿Qué nos está diciendo el artículo 17Q? Abramos la información, implementemos los espacios para el desarrollo de un sistema efectivo de rendición de cuentas. Sabemos que esta reforma pues, no fue de las últimas que aprobó la anterior Asamblea Legislativa, de hecho fue el 25 de abril, 4 o 5 días antes de salir, pero nos está abriendo un gran espacio, nos abrió las puertas para que implementemos y fortalezcamos estos mecanismos de rendición de cuentas tan necesarios en el espacio de lo municipal. Ahora bien, van a decir ustedes, qué lindo lo que dice la ley, qué bien, se van a abrir todos estos espacios, qué bien, pero del dicho al hecho, decían nuestros abuelos, hay mucho trecho. Lamentablemente, vamos a echar un vistazo a la práctica tradicional de la rendición de cuentas a escala municipal en Costa Rica. Esta información que recopilamos acá nace de un estudio base, de los estudios de línea base que realizó el Instituto de Capacitación Municipal de la UNED hace aproximadamente unos 6 o 7 años, y tiene que ver con la forma como los ciudadanos y como las municipalidades perciben la rendición de cuentas. Veamos esta brevísima cápsula de aproximadamente 30 segundos, que nos ilustra mucho de la realidad lamentable que se da en algunos municipios relacionados pues, con los procesos de rendición de cuentas. Pese a que contamos con la legislación, en la práctica estamos siendo muchos. Veamos qué nos dice estos datos a partir del informe de línea base del Instituto de la UNED. Sin embargo, la mayoría de municipalidades del país no cuentan con una estrategia constante para rendir cuentas a las personas municipios de su cantón. Los gobiernos locales que realizan ejercicios de rendición de cuentas lo hacen en una actividad en el distrito central del cantón, lo que dificulta el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Muy pocas personas participan en los espacios municipales que habilitan los gobiernos locales para informar la gestión de su municipalidad. Lo que detectaron ahí en el instituto, la fotografía que toman. La mayoría de ejercicios de rendición de cuentas se desarrollan en la cabecera de cantón, a horarios inaccesibles, con mecanismos de convocatoria muy particulares. Invito a las organizaciones y a las asociaciones que están bien conmigo, los que están en contra no, y lo hago en la cabecera y en horarios no hábiles. La legislación ahora habilita medios virtuales y demás, pero la práctica tradicional ha venido siendo así. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, como ciudadanía activa, como futuras autoridades municipales o como autoridades municipales actuales para modificar esto, para crear un verdadero mecanismo de rendición de cuentas? Es lo que vamos a ir analizando a lo largo de estas 4 sesiones. Hoy apenas nos acercamos y empezamos a explorar algunos elementos del sistema de rendición de cuentas, haciendo referencia a algunos de los espacios que la legislación establece a nivel local. Entonces, vamos a tener oportunidad de ver la participación ciudadana en la rendición de cuentas. Hoy hablamos un poquito del acceso a la información pública, pero en las próximas 3 sesiones de este conjunto de seminarios que han construido el IPAN y el Instituto, vamos a tener la posibilidad de irnos acercando un poco a este concepto. Y más que acercarnos para saber, tratar de vivenciarlo y aplicarlo en cada una de las comunidades. Antes de irnos, consolidemos algunos conceptos. Hagamos una breve reflexión. Hace poco, y de las pocas cosas positivas que trajo la terrible pandemia del COVID-19, se introdujo una reforma al artículo 37 del Código Municipal. Se creó un artículo 37 bis al Código Municipal, que dice lo siguiente. El medio tecnológico dispuesto por la municipalidad deberá garantizar la participación plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea del audio, video y datos a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, colegialidad y eliminación del órgano colegiado. Asimismo, ojo aquí, deberá garantizar la publicidad y participación ciudadana en las sesiones del Consejo, a través de los medios que consideren más efectivos y convenientes, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos. Esto tiene que ver con la transmisión de las sesiones del Consejo Municipal, una práctica que se venía dando previo a la pandemia a pequeña escala, pero que tras la pandemia se magnificó y que fue tomada por el artículo, fue retomada o consolidada por el artículo 37 bis del Código Municipal. Hemos hablado hoy del sistema de rendición de cuentas. Le lanzo la siguiente pregunta. Reflexionemos en lo siguiente. ¿Constituye esta reforma el acceso a las sesiones del Consejo Municipal un medio para la rendición de cuentas? ¿Por qué?
¿Es esto rendición de cuentas o más bien es uno de los elementos del sistema de rendición de cuentas? Reflexionemos un poco en relación con esto. Podemos habilitar el espacio, podemos generar la transmisión de la información, podemos, como dicen popularmente, nos tiramos los toros de la sesión del Consejo Municipal, pero ¿es eso efectivo de rendición de cuentas? Pareciera que no. Es transparencia, uno de los mecanismos del sistema de rendición de cuentas. Por el que yo sepa cómo se da la deliberación, qué se discutió, qué se analizó, es muy positivo en la construcción de la ciudadanía pública o de la opinión pública local, pero no es todo lo del sistema de rendición de cuentas. Es tan solo una parte del sistema de rendición de cuentas, una parte fundamental del sistema, ya que me permite el acceso a la información de primera mano, pero me permite eso verificar los decires, las manifestaciones de la alcaldía o de las regidurías o de las sindicaturas que están ahí. ¿Quién comprueba que lo que dijo tal síndico, tal regidor es real? Esto es un breve ejemplo de que habilitar mecanismos, habilitar espacios, generar transparencia, permite que la información fluya, permite que se acceda a la información, pero eso no constituye por sí mismo la rendición de cuentas como tal. Es solo una parte del mecanismo. Por lo que vimos en la primera gráfica, es la transparencia, que es parte de la base del sistema. Pero ¿dónde está la veracidad? ¿Dónde está la universalidad de la información? ¿Dónde está la participación ciudadana? Yo participo desde el otro lado del monitor, pero no participo directamente en la sesión. Vean ustedes que tenemos que aprender a diferenciar algunos conceptos. Si bien es cierto, el acceso a la información pública y la transparencia es la base esencial del sistema, un verdadero mecanismo de rendición de cuentas cumple las características que analizamos arriba. Es periódico, es veraz, es participativo y permite que se fortalezca la ciudadanía local. Así las cosas, los dejo con este gran reto, para que a lo largo de las próximas 3 sesiones tengamos la posibilidad de ir analizando y ir profundizando en un tema tan relevante que nos permite pasar de la democracia electoral hacia la democracia participativa. Por lo pronto estaría atento a las preguntas, dudas y observaciones, correcciones también que se hayan generado en el marco de este breve espacio. Muchísimas gracias, don Vladimir. Para pasar justamente a la parte de consultas de las personas participantes, vamos a cederle la palabra a las compañeras Marquesa Chamorro y Rebeca Bolaños, quienes dirigirán esta parte de consultas. Les recordamos a todos y todas las participantes que pueden externar justamente sus preguntas a través del chat. Siendo así, me permito cederle la palabra a la compañera Marquesa Chamorro, quien inicia con esta parte. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas las personas que nos han sintonizado durante todo este tiempo. Hemos tenido personas que nos reportaron desde Punta Arenas, Orotina, Heredia, Puriscal, Oriamuno, Pérez Celedón y Alajuela. Entonces, muchas gracias y recordarles, ¿verdad?, lo que les indicó mi compañero Vladimir, que el próximo jueves tendremos otro seminario y los esperamos. Tenemos una primer consulta para Vladimir, que de acuerdo a su experiencia, ¿qué recomendación o cuáles recomendaciones nos podría brindar para involucrar más a aquella ciudadanía que tal vez no se acerca a estos procesos de rendición de cuentas? ¿Cómo los acercamos y cómo los hacemos parte de ese proceso? ¿Alguna recomendación o sugerencia? Gracias. Gracias. Generalmente hay varios detalles en esto. Por una parte tiene que ver con la accesibilidad. No va a ser lo mismo si la rendición de cuentas se desarrolla en un distrito que hasta que si la rendición de cuentas se desarrolla en la cabecera. Entonces, tiene que ver con varios detalles. Primero, con un medio de publicidad. ¿Cómo publicito yo la rendición de cuentas? ¿Lo hago de forma masiva o es una convocatoria que solo realiza la alcaldía? ¿Sabe la ciudadanía de esa rendición de cuentas? ¿Te facilita el acceso de las personas a esa rendición de cuentas? Yo les contaba del caso, la última vez que en el instituto se realizó esta contabilidad hace algunos años, habían tan solo 14 de 81 municipalidades en aquel entonces, ahora somos 84, tan solo 14 municipalidades, habían regulado o reglamentado la rendición de cuentas. Característica importante de esas 14 municipalidades que habían reglamentado los procesos de rendición de cuentas. Uno, la alcaldía desarrollaba ese proceso en los distritos. El Consejo Municipal se trasladaba a cada uno de los distritos. Segundo, se daba a través de la figura del Consejo Distrital Ampliado. Es decir, la convocatoria no era manejada únicamente
unidireccionalmente por la alcaldía. El Consejo de Distrito Ampliado, con todas las organizaciones que hacen parte del distrito, asociaciones de desarrollo, ASADA, juntas de salud, participaban. Entonces era un acto masivo en donde los distintos actores, tanto a favor de la gestión de la alcaldía municipal o que tenían observaciones con respecto al informe, participaban. Yo siento que un buen mecanismo es trabajar bajo la dinámica de consejos distritales ampliados. Si bien es cierto, sabemos que hay ciertos sectores de la sociedad que están manifestando una apatía permanente en temas electorales y en temas de participación ciudadana. Por ejemplo, el tema de juventud es muy difícil movilizar a los jóvenes, salvo por temas ambientales, salvo por temas de deporte y recreación. Pero en primera instancia, un primer espacio para lograr que esta rendición de cuentas sea más participativa y más efectiva tiene que ver con desarrollarla en los distritos y ligarlos a la figura del Consejo Distrital Ampliado para que exista una base de legitimidad más amplia y se genere una verdadera discusión en esa opinión pública local o comunal. Muchas gracias, Vladimir. Otra consulta, bueno, nos reportaron también sintonía de Bagaza, Limón, Liberia, Nicoya, corredores que pues, Cartago, del Consejo Municipal de Distrito de Cóbano, de Goicoechea, San José, y también nos está acompañando el director ejecutivo de la Federación de Municipalidades del Pacífico Central. Muchas gracias por acompañarnos. La segunda pregunta que nos plantean es, a partir de su experiencia, ¿nos podría comentar 2 aprendizajes sobre los procesos de rendición de cuentas? Okay. Aprendizajes de rendición de cuentas. 1. Se transparencia el ejercicio de la autoridad. Don Vladimir, disculpe, es que lo escucho un poquito más bajo de lo que estaba, no sé si. Voy a tratar de aproximarme, porque parece que el tema, entiendo que el problema ha sido con el cable. Cuando movemos un poquito el cable, ahí me escucho un poquito mejor. Un poquito mejor. Bueno, vamos a tratar de con el sonido al máximo. Bueno, respondiendo concretamente, beneficios, acrecienta el espacio de lo público. Si estamos bajo el viejo concepto de que el poder se ejerce solo con los niños y para los niños, caemos en un error. La rendición de cuentas, lejos de exponerme, más bien amplía las redes de gobernanza. Qué sé yo, si he tenido una muy buena gestión y me acompaño de la ciudadanía, y diversos grupos organizados, incluso hay un balance beneficioso en términos políticos. Entonces, desde un punto de vista, aprendizajes, permite que haya un auditoraje, una revisión, que la ciudadanía se sume y acompañe los procesos. Lo vimos en una de las microcápsulas. A veces la ciudadanía, cuando se da cuenta que tiene un proyecto por 200 metros para asfaltar o para lastrear un camino, y la comunidad vecina se da cuenta, no, si nosotros nos organizamos y ponemos la mano de obra, el proyecto no se puede extender. Entonces, tiene esa posibilidad de vincular a la ciudadanía, a la comunidad dentro de la gestión municipal. Y eso es un ganar-ganar, no solo en el desarrollo de la obra pública, sino también en los conceptos de apropiación. Una comunidad que participa en la construcción de un parque infantil se lo apropia, lo cuida y le da mantenimiento. Entonces, desde la gestión práctica, implica incrementar la potencia y la capacidad de la obra pública y el desarrollo de iniciativas desde la municipalidad. Y el otro gran aprendizaje tiene que ver con que nos da una medición del grado de avance. Recordemos que algo que dijimos al inicio es que la rendición de cuentas es periódica. Probablemente si yo soy alcalde o alcaldesa, durante el primer año mi informe no va a ser tan robusto porque apenas estoy acomodando la casa, apenas me estoy apropiando del puesto, etcétera. Después de esa primera rendición de cuentas voy presentando el grado de avance. Entonces me va marcando la ruta de trabajo. Entonces creo que los 2 grandes aprendizajes se suman a la ciudadanía en los procesos y segundo, me permite corregir el curso de acción que llevo en la gestión. Creo que esos son los dos grandes aprendizajes, aparte de muchos otros, que podríamos citar de los procesos de rendición de cuentas. Muchas gracias a Vladimir. Bueno, ahí nos siguen sintonizando. Muchísimas gracias. También les recordamos que la presentación de PowerPoint se les va a compartir a través del correo electrónico que ustedes indicaron cuando hicieron el proceso de inscripción para este seminario. Y también la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube, entonces para que también nos sigan por estos medios de comunicación. Y cualquier consulta, por favor, si nos lo pueden hacer al chat para nosotros posteriormente indicársela al compañero Vladimir. Nos consultan qué implicaciones legales tiene si no se está haciendo el proceso de rendición de cuentas y a dónde o a qué lugar podemos ir a poner la queja o hacer el debido proceso en estos casos. Gracias. Perfecto.
una de las grandes dudas que surgían como estaba redactado el artículo 17, inciso G del Código Municipal, es que dice que el informe debe ser, la alcaldía debe rendir el informe ante el Consejo Municipal. Entonces decía uno, ¿hasta dónde llega? Entrego nada más el documento ante la regiduría si no hay reglamentación específica o debo de ir a la comunidad. Detalles. Recordemos que en el artículo 17 están plasmadas las obligaciones de la alcaldía municipal. Si la alcaldía incumple con la presentación del informe, está en uno de los incisos del artículo 17, está en un incumplimiento del deber, de los deberes que le fueron asignados. En este caso, lo que señala el artículo 17, deberes de la alcaldía, presentar el informe de labores durante la segunda quincena del mes de marzo. Ahí hay dos vías. Hay una vía de control político. El Consejo Municipal puede y debe ejercer su control político sobre las actuaciones de la alcaldía, recordando el cumplimiento de esto, y formalmente habría un incumplimiento de deberes de la alcaldía. No está cumpliendo con uno de los incisos. Posibilidades de denunciar ante el Consejo Municipal para que haya control político desde esta perspectiva, o bien ante la auditoría interna de la municipalidad que se está incumpliendo con la entrega del informe de ya esto pasaría a un debido proceso. Si la auditoría encuentra dolo o a una situación sancionable, lo elevará a la Contraloría General de la República o ante el mismo Consejo. Pero en primera instancia sería un cumplimiento de una de las labores que le establece el artículo 17 a la ley. Muchas gracias, Vladimir. La cuarta pregunta que nos plantearon dice que, bueno, es una pregunta comentario. La rendición de cuentas debe de ser semestral para consejos de distrito. En mi caso, solo hemos presentado un informe el año pasado donde se incluyó las labores de los 2 primeros años. Supongo que también es si está bien, si esa práctica está correcta. Sí, lo que pasa en general con el artículo 57 del código, que es el que habla de las funciones del Consejo de Distrito, es que si ustedes ven la redacción es muy propositivo. Recomendar, proponer. En este caso, el artículo 57G, que fue el que citamos para el caso de los consejos de distrito, dice debo informar semestralmente. A diferencia de lo que pasa con la alcaldía, que le indica presentar un informe de labores, o sea, que hace referencia a un documento formal. En el caso del 57G, que tiene que ver con los consejos de distrito, dice informar, no presentar un informe. Entonces, el ejercicio de informar debe desarrollarse. Ahí está faltando un poco de formalidad en la redacción del acuerdo, en la redacción del artículo o el inciso. Ahí hay un cierto nivel de ambigüedad. Lo ideal es informar, tal y como lo señala el 57, informar semestralmente de las realizaciones en el distrito. El caso que presenta la compañera que ha presentado un informe de los primeros, compañera o compañero, no sé, de los primeros 2 años, es una buena práctica. ¿Por qué? Porque incluso así yo salvo responsabilidades sobre mi gestión. Algo que es repetitivo y que en este trabajo a nivel de consejos de distrito descubrimos es que muchas veces los recursos no llegan al consejo de distrito. Tenemos 3 años de que la ley de partida no es convocada. Entonces, yo en ese informe debo salvar las responsabilidades. No hemos podido desarrollar obras en el distrito porque se ha carecido durante los primeros 2 años de los recursos que generaba la ley 7755. Los recursos no han sido virados por Hacienda, entonces no hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, se ha podido articular con presupuesto municipal de desarrollar estas obras, se ha podido coordinar con la Asociación de Desarrollo. Es bueno en la medida que es un ejercicio que permite salvar responsabilidades, rendir cuentas y poner al corriente a la ciudadanía de los obstáculos y de los detalles que han habido en la gestión a nivel del distrito. Pero respondiéndole muy concretamente a la pregunta, el inciso G señala de informar cada 6 meses. Eso es lo que la norma establece. No pide un informe específico, pero sí señala la obligación de informar cada 6 meses en relación con lo que se ha venido desarrollando a nivel del Consejo de Distrito. La reacción es ambigua. Muchas gracias, Vlad. Ya para ir terminando con este espacio, nos consultan si existe algún machote o alguna plantilla que se pueda utilizar para hacer este tipo de rendición de cuentas. Dentro de los materiales de trabajo que ha venido trabajando valga la redundancia, el Instituto de Capacitación Municipal, en uno de los anexos, creo que es en el material de rendición de cuentas, existe una suerte de machote de estructura de presentación del informe. Desconozco, me parece que no existe un formato oficializado por parte de
de la Contraloría General de la República, al igual que los programas de gobierno de las alcaldías, los informes de labores de las alcaldías que se presentan cada año son muy visibles, desde informes de gestión amplios, gigantescos, hasta incluso algunas alcaldías los presentan simplemente como un PowerPoint y un informe editado con fotografías y demás. No existe un formato plenamente establecido. Lo lógico de un informe, ¿qué es? Tenés un contexto, qué situación se presentó, un periodo, abarca de tal periodo a tal periodo, un conjunto de obras, una serie de indicadores y un conjunto de resultados o conclusiones. Mínimamente debería tener esos 5 elementos. En cuanto a la extensión, en cuanto al desarrollo, en cuanto a los detalles, no existe hasta donde yo soy una suerte de manual que lo pone, pero debería tener como mínimo eso, estos elementos que les estoy a continuación. Agradecerles por estar en este espacio e invitarles. Quedan 3 sesiones más en donde vamos a tener la posibilidad de profundizar aún más en un tema tan relevante como la rendición de cuentas. Y sobre todo en una coyuntura en donde se acercan procesos de elecciones municipales, en donde la ciudadanía va a delegar autoridad bajo esa lógica que hablamos en la primera diapositiva, donde el soberano, el pueblo, esa comunidad local, ese municipio, va a tener la posibilidad de elegir nuevas autoridades. Creo que es un ejercicio que incrementa y legitima la democracia. Entonces, creo que enhorabuena que se están dando estos espacios, agradecer al IFAN y al Instituto de la UNED por habilitar estos espacios y especialmente a la gente que está ahí, que son los líderes y lideresas que le dan vida a las comunidades. La rendición de cuentas no es un privilegio, ni es una buena voluntad, ni es un espacio para que la autoridad local se luzca. Es un derecho, es algo que hace 200 y pico de años costó sangre, cuando los revolucionarios franceses crearon el sistema de democracia y representatividad política contemporánea. Y creemos que el espacio local es el mejor espacio para apropiarnos y para darnos cuenta de ese ejercicio de poder, de esos recursos que nos pertenecen a todos, cómo están siendo invertidos. Así que invitarlos, instarlos a seguir adelante en esta lucha de trabajo común. Muchísimas gracias.